El Salmo 31, en su segunda parte, versículos 13 al 24, es una poderosa declaración de confianza, entrega y esperanza en medio de las pruebas y desafíos de la vida. En este video, profundizaremos, versículo por versículo, en una de las oraciones más intensas y sinceras de David, revelando un alma que transita de la angustia a la confianza, del dolor a la entrega y de la amenaza a la victoria en Dios. ¿Está tu corazón preparado para experimentar esta reflexión espiritual y renovación interior? Quédate hasta el final, porque además de una reflexión transformadora, oraremos juntos, inspirados por este salmo. Una oración que puede restaurar tu fe, renovar tu esperanza y fortalecer tu corazón en la presencia del Señor. En la primera parte de este salmo, meditamos en los versículos del 1 al 12, donde David clama por liberación, refugio y misericordia, expresando la vulnerabilidad de quien se siente acorralado, pero que aún confía plenamente en la fidelidad del Señor. Vimos cómo reconoce que Dios es su fortaleza, su roca firme y su refugio seguro ante las tormentas de la vida. Cada versículo nos reveló que, incluso en medio de la angustia, el refugio y la protección de Dios permanecen inquebrantables, sosteniendo el corazón y fortaleciendo el alma. Ahora, en esta segunda parte, que abarca los versículos 13 al 24, David nos guía por un camino de fe madura, una fe que nace del dolor pero florece en la confianza. Transforma la angustia en oración, la espera en confianza y el dolor en alabanza, reconociendo que solo en Dios encontramos fortaleza, justicia y refugio seguro. Comparte su experiencia de traición, miedo y soledad, y concluye con una poderosa declaración de esperanza y gratitud. Cada versículo es un bálsamo espiritual que nos recuerda que el Señor jamás abandona a quienes esperan en Él, y que la adversidad es también el momento en que Dios revela su poder, su justicia y su amor eterno. Verso 13. Porque oigo las calumnias de muchos, el terror por todas partes, conspiran contra mí y planean quitarme la vida. Aquí David revela el peso de un alma rodeada de maldad y mentiras. Escucha la calumnia y siente el miedo que lo envuelve, pero elige no dejarse dominar por él. El terror que lo rodea refleja el ambiente hostil en el que vive, pero aún así, David mantiene su confianza en Dios. Comprende que, aunque los hombres conspiran contra él, su vida está en manos del Señor. El corazón del justo puede temblar, pero no se rinde, porque sabe que la protección divina es más fuerte que cualquier amenaza. Este versículo también refleja nuestras propias luchas contra el miedo y la injusticia. Hay momentos en que las palabras duras y las situaciones adversas nos rodean por todas partes. Como David, podemos sentir el peso de la crítica y la traición, pero el secreto reside en transformar el dolor en oración. La fe no nos libra del peligro, pero nos da el valor para afrontarlo. El verdadero refugio no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios, quien sostiene y protege a quienes confían en Él. Hoy, este versículo nos invita a aplicar la fe en medio del caos y la presión. Cuando el miedo intenta dominarnos, cuando las voces de la injusticia desean para acallar nuestra esperanza, debemos recordar que el Señor conoce la verdad y lucha por nosotros. Que vivamos con corazones firmes, confiando en que Dios transforma toda calumnia en fortaleza y toda conspiración en una oportunidad para presenciar su fidelidad. Que hallemos paz por doquier en medio del terror, la paz que solo el Señor puede dar. Para reflexionar, ¿has permitido que las voces a tu alrededor ahoguen la voz de Dios en tu corazón? Cuando te hacen daño, ¿buscas venganza o refugio en el Señor? ¿Acaso el terror que nos rodea no es una oportunidad para demostrar el poder de confiar en Dios? Versículo 14. Pero yo confío en ti, Señor, digo, tú eres mi Dios. En medio del caos y la amenaza, David hace una de las declaraciones de fe más sublimes: confío en ti, Señor. No ignora el miedo ni las adversidades, sino que elige entregar el control al Creador. Esta frase es un ancla espiritual, un recordatorio de que la confianza no depende de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que Dios permanece presente. Es una fe que se alza incluso cuando todo parece derrumbarse, y que declara, con convicción, que el Señor sigue siendo soberano. Esta confianza brota de la intimidad. David habla de un Dios que conoce, no a través de la teoría, sino a través de la experiencia.
tú eres mi Dios, es la afirmación de una relación viva y personal. En medio de la inseguridad, descansa en la fidelidad divina, seguro de que el mismo Dios que lo sostuvo antes lo sostendrá de nuevo. Es esta profunda comunión la que transforma la desesperación en calma y el miedo en seguridad. David no busca el control, busca la presencia, y en la presencia de Dios se encuentra todo lo que necesita. Este versículo nos invita hoy a vivir con esa misma confianza en estos tiempos de incertidumbre. Cuando la vida parezca estar fuera de control, declaremos con fe: Señor, tú eres mi Dios. Que esta verdad guíe cada paso, cada decisión, cada silencio. Confiar es soltar el miedo y descansar en la soberanía del Padre. Aprendamos a aplicar esta fe práctica en nuestra vida diaria, en casa, en el trabajo, en nuestras relaciones, recordando que si Dios es nuestro centro, ninguna tormenta puede separarnos de su mano. Para reflexionar, ¿qué significa para ti decir de corazón: ¿tú eres mi Dios? ¿Has confiado en Dios incluso cuando no entiendes el motivo de tus dificultades? Y cuando el miedo intenta abrumarte, tu primera reacción es quejarte o declarar tu confianza en el Señor. Verso 15. Mis tiempos están en tus manos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen. En este versículo, David revela una fe madurada a través del dolor. Entrega no solo el momento presente, sino el curso entero de su vida a las manos de Dios. Al decir, en tus manos están mis tiempos, reconoce que cada etapa, de alegría o tristeza, de progreso o silencio, está guiada por un propósito divino. No hay azar ni suerte. Hay dirección. Saber que el tiempo pertenece a Dios trae paz, porque Él nunca llega tarde ni se confunde. Lo que parece tomar tiempo es, para Él, preparación. Cuando David clama, líbrame de mis enemigos, demuestra que la entrega no es pasividad, sino confianza activa. Sabe que no necesita luchar con sus propias fuerzas, porque el mismo Dios que detiene el tiempo también tiene el poder de intervenir en la historia. Esta actitud revela una fe que espera, pero no desespera, que sufre, pero no pierde la esperanza. Entregar el tiempo a Dios es elegir confiar, incluso cuando no hay señales de cambio, creyendo que el reloj divino obra a favor de quienes esperan en Él. En la vida práctica, esto nos enseña a dejar de intentar controlar lo que pertenece a Dios. Cuando aceptamos que nuestro tiempo está en sus manos, dejamos de vivir asfixiados por la ansiedad y comenzamos a caminar con serenidad. Cada demora deja de ser un castigo y se convierte en cuidado. Cada silencio deja de ser un rechazo y se convierte en protección. Confiar es aprender a respirar hondo y decir: si el tiempo es tuyo, Señor, entonces puedo descansar. Esta es la fe que transforma la espera en confianza y tiempo como testigo. Para reflexionar, ¿has confiado tu tiempo a Dios o has intentado controlar lo que está fuera de tu alcance? ¿Cómo reaccionas cuando el tiempo de Dios parece demorarse? ¿Crees que, incluso en las demoras y los silencios, Él sigue obrando a tu favor? Verso 15. Mis tiempos están en tus manos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen. En este versículo, David expresa una de las mayores declaraciones de entrega del alma humana, el reconocimiento de que toda la vida está bajo el control de Dios. Cuando dice, mis tiempos, se refiere a cada etapa, de victorias y derrotas, de alegría y dolor, de comienzos y finales. Comprende que nada escapa a la mirada del Creador, y que incluso lo que parece caótico forma parte de un propósito. Esta conciencia no es meramente poética, sino liberadora. Saber que nuestros tiempos están en manos de Dios es el antídoto contra el miedo al mañana. Al clamar, líbrame de la mano de mis enemigos, David revela que confiar no significa negar el peligro, sino anteponer la esperanza a él. Comprende que el control es una ilusión y que solo Dios tiene el poder de cambiar las situaciones y acallar las amenazas. Esta profunda entrega es lo que abre el camino a la acción divina. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a la voluntad de Dios, la carga se aligera y el corazón se fortalece, incluso en medio de las tormentas. Hoy, este versículo nos enseña a vivir con serenidad en medio de lo impredecible. Aplicar esta verdad significa elegir confiar en el tiempo de Dios. Cuando la respuesta se demora,
cuando el silencio parece eterno, cuando el camino no tiene sentido. Es decir, con el corazón: Señor, mis tiempos están en tus manos, y eso me basta. Que esta confianza se convierta en una práctica diaria, en las decisiones, en la espera y en el sufrimiento. Porque el Dios que sostiene el tiempo también te sostiene a ti. Para reflexionar: ¿has confiado tu tiempo a Dios o has intentado controlar lo que está fuera de tu alcance? ¿Cómo reaccionas cuando el tiempo de Dios parece demorarse? ¿Crees que, incluso en las demoras y los silencios, Él sigue obrando a tu favor? Versículo 16. Él lo hace: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu fiel amor. En este versículo, David clama por la presencia visible y transformadora de Dios. Su petición de que el rostro del Señor resplandezca sobre él es una súplica de luz en medio de la oscuridad, de consuelo en medio del dolor. El rostro de Dios representa atención, gracia y aprobación. Es la mirada del Padre la que sostiene al Hijo abatido. David comprende que, más que liberación, necesita su presencia, porque es su presencia la que da sentido a toda victoria. Cuando dice: sálvame por tu fiel amor, David revela que su confianza reside en el carácter de Dios, no en las circunstancias pasajeras. No busca méritos propios, sino que se apoya en la inmutable misericordia del Señor. Este amor fiel es el ancla del alma en medio del caos. Es el amor que rescata, restaura y fortalece el corazón cuando todo a su alrededor se desmorona. Confiar en este amor es encontrar descanso incluso en los días más turbulentos. Hoy, este versículo nos invita a buscar más que respuestas, a buscar el rostro de Dios. Aplicar esta verdad significa vivir con el corazón vuelto hacia su presencia, en las luchas, en las decisiones, en la espera. Es desear que la luz del Señor ilumine nuestras decisiones, disipando las dudas y fortaleciendo la fe. Que cada día sea una petición silenciosa, pero sincera: Señor, que tu rostro brille sobre mí. Porque donde brilla el rostro de Dios, el temor se acalla y el alma encuentra la paz. Para reflexionar: ¿has buscado la presencia de Dios como fuente de protección y paz? ¿Cómo te conectas diariamente con el amor fiel del Señor? ¿Qué significa para ti sentir el rostro de Dios iluminando tu vida? Versículo 17. No me dejes a merced de mis enemigos, líbrame de los que se levantan contra mí. David eleva su voz en súplica, pidiendo a Dios que lo proteja del dominio de sus enemigos. Comprende que su propia fuerza no basta y que solo el Señor puede impedir que el mal triunfe. Al clamar: no me abandones, revela su confianza en la soberanía divina, reconociendo que el control de la vida pertenece a Dios. Esta es la oración de quien sabe que, aun rodeado de oposición, está bajo el cuidado del Altísimo, quien jamás abandona a los suyos. La vulnerabilidad que expresa David no es debilidad, sino señal de una fe madura. Él comprende que depender de Dios es la mayor seguridad. Al entregar sus batallas al Señor, encuentra descanso y protección que sobrepasan toda lógica humana. Este versículo nos recuerda que es en nuestras limitaciones donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. La confianza no reside en vencer por mérito propio, sino en permanecer firmes bajo el cuidado divino. Hoy, este versículo nos inspira a entregarle a Dios todo lo que nos amenaza: personas, circunstancias o miedos. Es una invitación a vivir con serenidad, sabiendo que el Señor conoce cada adversidad y lucha por nosotros de maneras invisibles. Aplicar esta verdad significa elegir confiar incluso cuando no vemos la solución. Que en cada batalla podamos decir con fe: Señor, líbrame de las manos de quienes se levantan contra mí, y descansar en la certeza de que Él es nuestro fiel defensor. Para reflexionar: ¿encomiendas tu liberación a Dios o intentas resolver tus conflictos por tu cuenta? ¿Cómo has reaccionado ante quienes se levantan contra ti? ¿De qué manera la presencia de Dios fortalece tu fe en tiempos de persecución? Versículo 18. Que callen los labios mentirosos, los que hablan con arrogancia contra los justos, con orgullo y desprecio. En este versículo, David clama para que la verdad triunfe sobre la falsedad y la arrogancia. Siente el peso de las palabras injustas y busca el poder de Dios para silenciar el engaño. Los labios mentirosos
representan no solo la calumnia, sino todo intento de corromper la justicia y mancillar el honor de los justos. David confía en que el Señor es el defensor de la verdad y que, a su debido tiempo, silenciará toda voz que se alce con orgullo y desprecio. La actitud arrogante revela corazones alejados de Dios, impulsados por la vanidad y el desprecio. Pero el salmista nos recuerda que ninguna palabra maliciosa escapa a la mirada del Altísimo. Dios ve lo que se dice en las sombras y responde con justicia y sabiduría. Cuando las mentiras parecen dominar, la fe nos llama a permanecer firmes en la integridad, seguros de que el Señor exalta a quienes viven con rectitud y silencia el orgullo de los malvados. Hoy, este versículo nos enseña a confiar en la justicia divina en medio de las injusticias humanas. Cuando nos hieren las palabras o los juicios falsos, vamos a elegir el camino del silencio confiado y la oración. Dios es quien defiende la verdad y transforma la humillación en honor. Aprendamos a responder a la calumnia con fe, recordando que ninguna voz arrogante es más fuerte que la voz de Dios que intercede por quienes confían en Él. Para reflexionar, cuando eres blanco de palabras injustas, ¿cómo reaccionas? ¿Confías en que Dios puede silenciar las voces de la mentira y la arrogancia? ¿De qué maneras has elegido mantenerse justo y fiel incluso cuando te ofenden? Versículo 19. Oh, cuán grande es tu bondad, que has reservado para los que te temen, y que has manifestado a los que en ti confían, en presencia de los hijos de los hombres. En este versículo, David exalta con profunda gratitud la inmensidad de la bondad divina. Reconoce que esta bondad es más que un acto momentáneo, es un tesoro reservado por Dios para quienes le temen y confían en su fidelidad. Hay una belleza silenciosa en este cuidado divino. Dios no desperdicia la bondad, la prepara con sabiduría, esperando el momento oportuno para revelarla. La confianza y el temor reverente son las puertas que nos permiten experimentar esta generosidad eterna del Creador. David nos recuerda que la bondad de Dios a menudo obra de maneras invisibles. Aun cuando no la percibimos, el Señor está obrando a nuestro favor, brindándonos respuestas, preparando caminos y fortaleciendo nuestra fe en lo más profundo de la vida. Cada demora divina es prueba de amor y propósito, no de olvido. El salmista comprende que la bondad del Señor es constante y paciente, obrando siempre en silencio hasta que llega el momento de manifestarse ante todos. Hoy, este versículo nos inspira a vivir con confianza y gratitud, incluso en momentos en que la bondad de Dios parece oculta. Él permanece bueno, aun cuando no lo entendemos, aun cuando el tiempo parece interminable. Que reconozcamos sus bendiciones diarias, pequeñas o grandes, y tengamos la certeza de que actúa tanto en secreto como a la vista de todos. La fidelidad divina nunca falla, florece en el momento preciso y transforma nuestra espera en testimonio. Para reflexionar, ¿has confiado en la bondad de Dios incluso cuando no ves resultados inmediatos? ¿Cómo has cultivado el temor del Señor en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a esperar con fe las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti? Versículo 20. Tú los esconderás, oh Señor, en el secreto de tu presencia, de las intrigas de los hombres. Tú los protegerás, ocultarás en un pabellón, desde la contienda de las lenguas. David reconoce que existen peligros invisibles, palabras hirientes y planes ocultos que solo Dios puede neutralizar. Cuando habla del secreto de tu presencia, se refiere a un refugio espiritual donde nada externo puede penetrar. Es el lugar donde el alma cansada encuentra descanso, el corazón herido sana y el temor pierde su poder ante la presencia viva del Altísimo. Este refugio no depende de las circunstancias, sino de la seguridad que proviene de confiar plenamente en el Creador. El pabellón simboliza el cuidado constante de Dios, un espacio sagrado donde el mal no puede alcanzar. David comprendió que la protección divina trasciende lo físico, abarcando también lo emocional y lo espiritual. Aún rodeado de enemigos, permaneció firme, sabiendo que estaba a salvo en las manos del Señor. Esta certeza interior nos da valor para afrontar las tormentas, pues existe un refugio invisible, real y seguro, protegido por las alas del Todopoderoso. Hoy, este versículo nos invita a buscar refugio en la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Cuando nos sentimos afligidos por las críticas,
las palabras hirientes o las presiones externas, podemos recordar que Él guarda nuestros corazones y fortalece nuestro espíritu. Confiar en este refugio invisible transforma el miedo en serenidad, la amargura en paz y la incertidumbre en esperanza. Vivir con el secreto de tu presencia significa caminar con confianza, sabiendo que Dios es nuestro protector constante en toda circunstancia. Para reflejar, ¿has buscado refugio en la presencia de Dios cuando te atacan con palabras y amenazas? Cuando todo a tu alrededor parece inestable, ¿recuerdas que hay un lugar secreto donde Dios guarda a sus hijos? ¿Qué tipo de disputas de lenguas han intentado sacudir tu fe? Versículo 21. Bendito sea el Señor, porque ha obrado maravillas en mí, su misericordia, cuando me encontraba en una ciudad sitiada. David recuerda haberse sentido rodeado, atrapado, como en una ciudad sitiada, un escenario de aislamiento, miedo y presión constante. Aún así, reconoce que fue la misericordia de Dios la que sostuvo su vida, lo liberó y renovó su esperanza. Este versículo es un canto de gratitud en medio de la adversidad, que nos recuerda que el cuidado divino se manifiesta incluso cuando todo parece perdido. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción, transformando la angustia en alabanza. La ciudad sitiada simboliza no solo el peligro físico, sino también los desafíos espirituales y emocionales. A menudo, nos sentimos acorralados por preocupaciones, críticas o ataques invisibles. David comprendió que cuando el enemigo parece rodearnos por todas partes, es la misericordia del Señor la que erige un muro invisible de protección y gracia. La intervención divina se produce precisamente en los momentos en que la desesperación podría prevalecer, transformando el miedo en confianza. Esta experiencia nos recuerda que Dios actúa en silencio, pero con poder y precisión, a favor de sus hijos. Hoy, este versículo nos invita a reconocer la misericordia del Señor en nuestra vida diaria. Cada acto de ayuda, cada detalle de cuidado, cada liberación es prueba de su presencia. Cuando nos sentimos rodeados de dificultades, podemos aprender a alabar incluso en silencio, sabiendo que la intervención divina nunca falla. Esta confianza transforma la ansiedad en paz, la inseguridad en valentía, y nos permite caminar por fe, recordando que la misericordia de Dios se manifiesta en cada momento, grande o pequeño, de nuestra existencia. Para reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por sus maravillas en medio de la lucha? ¿Has reconocido la misericordia divina incluso cuando te sientes rodeado de dificultades? ¿Qué tipo de asedio ha estado intentando sofocar tu fe últimamente? Versículo 22. En mi angustia decía, yo soy cortar desde tus ojos, sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. David admite que, en medio de la confusión, incluso sintió que Dios lo había abandonado. Este sentimiento de separación es profundamente humano. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el cielo guarda silencio? Sin embargo, aun cuando la duda dominaba su mente, Dios siguió escuchando su clamor. El Señor no le dio la espalda, simplemente esperó el momento en que la fe resurgiera en medio de la desesperación. Esta experiencia revela la tensión entre la emoción y la confianza, mostrando la profundidad de la verdadera fe. La expresión, me siento excluido de tu presencia, revela un corazón que se siente invisible y olvidado, pero esta percepción no se corresponde con la realidad espiritual. Dios nunca deja de ver a sus hijos, incluso cuando se sienten perdidos. David transita la oscilación entre la fe y la emoción, una batalla interna que todos enfrentamos en la aflicción. Es en este contraste donde se manifiesta la gracia divina, recordándonos que el amor de Dios permanece inquebrantable, incluso cuando el corazón humano flaquea. Hoy, este versículo nos enseña a perseverar en la oración, incluso cuando nos sentimos olvidados o en silencio. La verdadera fe no exige perfección, sino la decisión de clamar y confiar en la constante escucha de Dios. Cada momento de duda puede transformarse en crecimiento espiritual cuando reconocemos que Él escucha no solo nuestras palabras, sino también nuestros gemidos y lágrimas. Aplicar esta verdad a la vida diaria significa aprender a descansar en la presencia de Dios, incluso cuando todo parece distante, y confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Para reflejar,
¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado en medio del dolor? ¿Cómo reaccionas cuando parece que el cielo guarda silencio? ¿Qué lecciones puedes aprender del hecho de que Dios escuchó a David incluso cuando él dudaba? Versículo 23. Amad al Señor, todos vosotros sus santos, porque el Señor protege a los fieles y recompensa abundantemente a los orgullosos que actúan con arrogancia. David deja de hablar de sí mismo y dirige su mensaje a todos los que creen en el Señor. Tras experimentar la liberación y la fidelidad divina, invita a los santos, aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero, a amar profundamente al Señor. Este amor va más allá del sentimiento, es una respuesta de gratitud, reverencia y compromiso con la bondad y la justicia de Dios. El verdadero amor por Él se manifiesta en la vida diaria, en decisiones que reflejan confianza, obediencia y devoción constante. Amar a Dios es reconocer su presencia en cada circunstancia y permitirle que guíe nuestros pasos. Cuando David afirma que el Señor protege a los fieles, nos recuerda que la fidelidad se sustenta en el cuidado divino. Esta protección no implica la ausencia de desafíos, sino la certeza de que, incluso en medio de las pruebas, Dios protege y fortalece a quienes confían en Él. En contraste, los orgullosos, aquellos que confían únicamente en su propia fuerza, sufren las consecuencias de su arrogancia. El versículo resalta que nuestra actitud ante Dios determina el rumbo de nuestra vida. La confianza y la humildad generan favor, mientras que el orgullo conduce a la ruina. Hoy, este versículo nos enseña a vivir nuestra fe como una práctica diaria. Amar al Señor implica entregarle cada decisión, cada acción y cada pensamiento. Significa elegir la humildad, confiar en su provisión y responder con gratitud a su fidelidad divina. En nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras familias y en nuestros desafíos cotidianos, podemos aplicar esta verdad. Quienes buscan a Dios con sinceridad encuentran protección, guía y gozo duradero. Amarlo y confiar en Él transforma nuestros corazones y nos coloca bajo una gracia que supera todo orgullo y autosuficiencia. Para reflejar cuánto amor por Dios demuestras en tus acciones diarias, ¿has elegido la fidelidad incluso cuando requiere sacrificio? ¿En qué áreas de tu vida aún hay vestigios de orgullo que impiden que Dios actúe plenamente? Versículo 24. Sean fuertes, y Él fortalecerá su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. David concluye el Salmo 31 con una exhortación a la valentía y la perseverancia. Tras expresar sus penas, confesar su confianza y dar testimonio de la ayuda divina, finaliza con unas palabras de aliento para todos los que confían en el Señor. Es como si dijera: he demostrado que vale la pena confiar, ahora ustedes también deben confiar. El verbo, sean fuertes, invita a una actitud activa de fe, no basada en la fuerza humana, sino en la firme decisión de no rendirse ni siquiera en medio de las dificultades. Cuando dice, Él fortalecerá vuestros corazones, David señala la fuente de la verdadera fortaleza, Dios. El corazón es el centro de la fe, y es allí donde a menudo echa raíces el desaliento. Pero el Señor renueva el espíritu de quienes esperan en Él, infundiendo valor sobrenatural en los corazones cansados. La promesa es clara, la fortaleza llegará, pero solo a quienes esperan, confían y perseveran. Es una fortaleza que transforma la vulnerabilidad en valentía y la ansiedad en serenidad. Hoy, este versículo nos desafía a vivir con esperanza activa. Esperar en el Señor no significa pasividad, sino confianza incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En el trabajo, en la familia, ante los desafíos personales y las incertidumbres cotidianas, podemos mantenernos firmes sabiendo que Dios fortalece el corazón de quienes esperan en Él. Cada acto de paciencia y cada momento de confianza se convierte en una semilla de valentía, sostenida por la presencia constante del Creador, quien nos da la fuerza para seguir adelante con una fe inquebrantable. Para reflexionar, ¿en qué áreas de tu vida te está llamando Dios? ¿A perseverar has esperado en Él con fe, o te has dejado vencer por la prisa y el miedo? ¿Cómo puedes fortalecer tu corazón hoy, recordando que el Señor nunca abandona a quienes confían en su fidelidad? Ahora que hemos llegado al final del Salmo 31, podemos ver cómo cada versículo revela la profundidad de la confianza de David en Dios, incluso ante el dolor, la injusticia y la adversidad. Esta segunda parte nos mostró la importancia de permanecer firmes, clamar con sinceridad y esperar con paciencia, sabiendo que el Señor es nuestro refugio, fortaleza y libertador. Cada experiencia vivida por el salmista nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada desafío.
Apliquemos estas enseñanzas a nuestra vida diaria, permitiendo que la palabra transforme nuestras actitudes, decisiones y relaciones. Y para que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, les invito a orar con este salmo durante 6 días más, leyendo cada versículo como una declaración de fe, esperanza y valentía. Permitan que el Señor fortalezca sus corazones, transforme sus temores en confianza y renueve sus almas en medio de las aflicciones. Recurran a esta oración siempre que se sientan desanimados o abrumados, recordando que Dios es fiel. Su presencia nos guarda, nos sostiene y nos llena de valor. Que esta práctica despierte en ustedes la certeza de que esperar en el Señor es el camino para experimentar la paz y la victoria. Ahora que comprendemos el significado de cada versículo y el mensaje que el Señor desea transmitirnos a través del Salmo 31, los invito a continuar meditando y orando durante 6 días más. Lean cada versículo como una declaración de fe y confianza, permitiendo que la luz del Señor ilumine sus incertidumbres. Fortalezcan en su interior la valentía para permanecer firmes, incluso cuando el miedo, la opresión o las dificultades intenten derribarlos. Que cada palabra despierte en su corazón la certeza de que Dios es su fuerza, su escudo y su refugio. Y para que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, les invitamos a orar y a tener presente esta oración inspirada en el Salmo 31. Recurran a ella siempre que su corazón flaquee o cuando las circunstancias parezcan sombrías. Recuerden que el Señor jamás abandona a quienes lo buscan con sinceridad y que su presencia es un refugio seguro contra todo temor e injusticia. Que esta oración renueve su esperanza, fortalezca su confianza y les traiga la paz de quien ha aprendido a esperar en el Señor. Permanezcan firmes, con fe, valentía y un corazón inquebrantable hasta que Él cumpla todas sus promesas. Oración inspirada en el Salmo 31, parte 2, versículos 13 a 24. Dios Todopoderoso, fuerza mía y escudo mío, a ti clamo hoy, confiando en que escuchas cada palabra de mi corazón. Fortaléceme, Señor, y no me abandones a merced de quienes conspiran contra mí. Guía mis pasos con tu justicia y protégeme con tu amor eterno. Que pueda permanecer firme incluso ante las dificultades, sabiendo que en ti encuentro refugio seguro y descanso para mi alma. Enséñame a confiar plenamente en tu providencia, a alzar mis ojos a ti cuando el temor y la incertidumbre intenten abrumarme, y a reconocer que toda ayuda viene solo de ti. Señor, no permitas que mi fe flaquee ante las amenazas o las injusticias, renueva mi valor y fortalece mi esperanza en ti. Que pueda alabarte con gratitud, incluso en medio de las tribulaciones, reconociendo que tu bondad y tu fidelidad nunca fallan. Enséñame a discernir los caminos que llevan a tu verdad y a resistir las trampas de quienes se apartan de ti. Que mi vida sea testimonio de tu protección y tu cuidado constante, reflejando tu luz y tu paz en cada acción y decisión que tome. Amado Padre, concédeme sabiduría para poner toda preocupación en tus manos, confiando en que diriges todos los acontecimientos según tu perfecta voluntad. Bendice mis días, Señor, y aléjame de todo mal, que camine con firmeza, seguridad y paz, sabiendo que en ti mi alma está protegida. Que mi confianza en ti crezca con cada amanecer, y que mi corazón siempre celebre tu fidelidad, alabándote por tu misericordia que se renueva cada mañana. Que esta oración sea una expresión de verdadera fe, acercando mi alma a tu presencia y fortaleciendo mi espíritu en el camino de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha conmovido, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de las adversidades, las pruebas o los desafíos de la vida, el Señor sigue siendo nuestra fortaleza, nuestro escudo y quien nos protege con amor y fidelidad. Que juntos aprendamos a confiar cada vez más en la presencia de Dios, a clamar por su ayuda en toda circunstancia y a vivir con valentía, con la certeza de que Él jamás abandona a quienes lo buscan con fe sincera. Suscríbete al canal para seguir reflexiones profundas sobre los Salmos. Activa las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y deja tu petición de oración en los comentarios para que podamos interceder por ti con fe, afecto y dedicación. Que el Señor te fortalezca para mantenerte firme ante las dificultades, cultivar un corazón agradecido y encontrar descanso en la certeza de que Él está contigo siempre. Que tu vida se caracterice por una confianza inquebrantable en el cuidado divino,
por la serenidad en medio de las luchas y por la alegría de quien comprende que esperar y confiar en el Señor es la mayor demostración de fe. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.